Buenos días, mi nombre es Isaac Landaeta y les voy a dar un breve resumen sobre lo que es la evolución sociopolítica de Venezuela. Podemos empezar que en el año 1983, bajo el mandato de Luis Herrera Campi, bajo mala administración de su gobierno y malas acciones, tenemos que tuvo que hacer una devaluación de su moneda. A esto se le llamó lo que fue el Viernes Negro. Por otro lado, tenemos que en 1988 se celebraron las elecciones presidenciales, dando como ganador con un 54% al ex candidato Carlos Andrés Pérez. Ya bajo el mandato de Carlos Andrés Pérez en 1989 tenía una mala gestión de su gobierno, tuvo que hacer medidas económicas y el pueblo no estuvo de acuerdo con esas medidas y salieron a la calle a hacer saqueos, robos, hubieron muertes. A esto se le llamó lo que fue el Caracazo. En 1989 se celebraron por primera vez en Venezuela las que fueron las elecciones regionales de alcaldías y gobernaciones. En estas elecciones hubo un 54% de abstención. Tenemos por otro punto, que el 4 de febrero de 1992 se intentó dar un golpe de estado al presidente Carlos Andrés Pérez, liderado por el teniente coronel Hugo Chávez Frías, la cual este golpe de estado fue nulo. Tenemos que en 1992, en ese mismo año, hubo la destitución del presidente Carlos Andrés Pérez, ya igual por su mala gestión de gobierno y por malas acciones tomadas. Este fue el primer mandato que fue provisional en la era democrática. En 1993 se celebraron las elecciones presidenciales, dando como ganador a Rafael Caldera. Este fue ya su segundo periodo de mandato. En estas elecciones no ganaron los partidos más populares, pero como fueron ADECO y Copellana. En 1994, bajo ya su primer año de mandato del presidente Caldera, hubo una crisis financiera, ya que él hizo unas malas medidas económicas en cuanto a no subir la gasolina, tuvo ese problema. En otro lado, se celebraron las elecciones en el año 1998, las elecciones presidenciales. Ya en ese periodo estaba el teniente coronel Chávez ya suelto y se lanzó al candidato dándolo ganador a él en las elecciones del 98 sobre Rafael Caldera. En 1999 ya el presidente Chávez, de haber tomado el gobierno, él llama a unas elecciones para cambiar para reformar completamente la constituyente de 1961, ya que él decía que esa constitución era la que hacía que los antiguos gobiernos pudieran robar y estafar a la nación. En ese mismo año también tenemos que hubo una tragedia, la tragedia más grande de Venezuela, que es la tragedia de Vargas. Con unas grandes lluvias y precipitaciones hubo que muchos muertos, damnificados y muchos daños materiales en el país. En el 2002, ya el presidente Chávez, el alto mando militar, le trató de hacer un golpe de estado, la cual el pueblo no le pareció lo correcto y hubieron protestas en las calles, en toda Caracas, y se fueron hacia el Palacio de Miraflores, la cual hizo que el presidente Chávez volviera otra vez al mandato. También durante los años 2002 y 2003 hubo un paro nacional, la cual fue de Fede Cámaras y PDVSA, tomando así medidas de no trabajar y
paro nacional por completo. Estas medidas tuvieron como consecuencia el despido y destitución de muchos empleados de esas empresas. En el 2007 tenemos también otro hecho, que es el cierre de Radio Caracas Televisión por órdenes del presidente Chávez, no renovándole la concesión, ya que no estaba de acuerdo por la forma de cómo ellos comunicaban al país sobre su mandato, sobre el presidente Chávez. Tenemos en otro punto que también hubo un primer intento de reforma constitucional que quería cambiar el presidente Chávez de 67 artículos de la antigua constitución del 99. Estas elecciones fueron las primeras elecciones que el presidente no tuvo victoria y no se pudo hacer ninguna reforma. En el 2011 al presidente Chávez se le diagnostica cáncer. Y en el 2012 él tuvo las elecciones presidenciales contra Capriles. Eso implicó la complicación de su enfermedad y fue trasladado hacia Cuba. En ese momento se le hizo una operación y en el 2013 él regresa a Venezuela y él regresa al hospital militar y fallece el 5 de marzo del 2013. Ya por la muerte del presidente Chávez se llaman a elecciones presidenciales. Los candidatos eran Nicolás Maduro y Enrique Capriles, dando ganador en esas elecciones presidenciales a Nicolás Maduro. En estas elecciones se tomó en cuenta que hubo como un fraude electoral, porque hubieron muchas irregularidades en cuanto a la votación. Bueno, después de todo esto, después de Nicolás Maduro haber tomado el gobierno, en el 2014 empiezan lo que son unas protestas por el desabastecimiento de comida, de medicinas, de insumos y por la alta inflación en el país. Esto hizo que hubieran muchísimos muertos durante estas protestas. El Tribunal Supremo llama como culpable en estas protestas a Leopoldo López y es encarcelado en ese momento. También tenemos que en el año 2015 se celebraron las elecciones parlamentarias de la Asamblea Nacional, dando ganador a la Mesa de la Unidad con 112 constituyentes en la Asamblea. Y por último punto tenemos lo que es la actualidad de Venezuela, que es las protestas del 2017 que empezaron en abril, ya de igual manera por lo mismo que iba ocurriendo en el 2014, que eran el desabastecimiento de comida y el mal gobierno de este país. Bueno, esta es toda mi exposición. Muchísimas gracias.